Bien, hoy vamos a repasar lo que son los dibujos que ya conocemos. Conocemos el dibujo de la suma, el dibujo de reflexión y vamos a recordar, como digo, de que la suma siempre la conocíamos porque nos faltaba el total. Recordad que el total siempre irá arriba, abajo las partes y si recordáis teníamos 4 globos, compramos 2. ¿Cuánto era el total? Se resolvía con una suma y sabíamos que este era el dibujo que nos decía que ese problema había que resolverlo sumando. 4 más 2, 6. Recordamos que las dos regletas tenían que valer lo mismo. Las partes de abajo valen lo mismo que el total de arriba. 4 más 2, 6. Y así comprobamos que el problema está bien hecho. Ese era el primer dibujo, cuando nos faltaba el total. Y se resolvía con la suma. Después aprendimos un segundo dibujo, que era el dibujo de la resta, en el que decíamos teníamos 6 globos, se nos habían roto 4. ¿Cuántos globos nos quedaban? Pues nos habían quedado de 4 hasta 6, 2. Y se resolvía restando. 6 menos 4, 2. Esos son los dos dibujos. Y si os dais cuenta, se vuelve a cumplir la regla de que la suma de las partes, 4 y 2, suman lo mismo que el total, que siempre va arriba. El total siempre va arriba, las partes van abajo. La suma de las partes, todas las regletas de abajo, tienen que sumar lo mismo que lo de arriba. Bueno, pues estos son los dos dibujos, el dibujo que conocemos. El dibujo de la suma, cuando nos falta el total, y el dibujo de la resta o de la diferencia cuando nos falta una parte. Podríamos decir, de 4 hasta 6 van 2, de 2 hasta 6 van 4. 4 y 2, 6, que es la prueba de la resta. Bueno, pues ahora vamos a ver un problema, que es el tercer dibujo. Vamos a ver cómo se resuelve el problema de multiplicar. Y aprendemos y repasamos el tercer dibujo. ¿Cómo se hacía? Pues como siempre, primero leyendo muy bien el problema y viendo y conociendo bien las pistas. Lo leemos despacio, lo leemos hasta el punto. Tenemos 4 cajas con 10 rotuladores, cada una. 4 cajas con 10 rotuladores. 4 cajas, es decir, se va a repetir 4 cajas, 1, 2, 3, 4 cajas y 10 rotuladores cada una. 10 rotuladores tiene cada caja y 4 es un número que se repite 4 veces. Se repite el número 10. Segunda pista, ya por último, la más importante que siempre decimos, la pregunta. ¿Cuántos rotuladores tenemos en total? Aquí también vuelve a ver la palabra clave. La palabra clave, total. ¿Cuál es y cuántos son en total? Bueno, pues una vez que tenemos y hemos leído bien, hemos leído el problema, vamos a rellenar los datos. Y los vamos a rellenar como hemos aprendido. Viendo el total, viendo las partes y en este caso vamos a ver también el número de partes iguales, porque fíjate, si os fijáis bien, 4 cajas con 10 rotuladores. 4 cajas con 10 rotuladores cada caja. Es decir, hay partes que son iguales. Vamos a ver en primer lugar entonces. El total. ¿Sabemos el total? A ver si la pista no lo encuentra. Tenemos 4 cajas con 10 rotuladores cada una. ¿Cuántos rotuladores tenemos en total? El total no lo sabemos. Esa es una pista que está justamente en la pregunta. Por lo tanto, ya tenemos la primera ficha, que el total no lo sabemos. El total no lo sabemos. Ocurre lo mismo que con la suma. El total no lo sabíamos. Segunda pista que vamos a ver. Tenemos 4 cajas con 10 rotuladores. 10 rotuladores es una pista, 10 rotuladores. ¿Y cuántas veces se repiten esos 10? Porque hay una caja, sería
una caja, otra caja, otra caja y otra caja. Serían 4. ¿Cuántas veces se repite el número 10? Se repite 4 veces. Bueno, si lo hemos entendido bien el problema, podemos ir viendo ya cómo hacemos la reflexión. Volvemos a hacer las 2 regletas. Y rellenamos. El total no lo conocemos, ¿verdad? Y el total hemos dicho que iba siempre arriba. Las partes. Vamos a ver las partes que íbamos a hacer. Vamos a hacer 4 partes, ¿no? Pues vamos a verlas. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Número de partes que son además iguales. Porque todas las cajas son iguales, ¿verdad? En esta caja, ¿cuántos rotuladores hay? Hay 10. En esta caja, ¿cuántos rotuladores hay? 10. En esta hay 10. En esta hay 10. He hecho 4 partes que son iguales. En cada una hay 10 rotuladores. Como se trata ahora de algo especial, porque es una suma, 10, 10, 10, 10, en la que las partes se repiten, pero se repiten y son todas iguales. Pues los niños fabulosos de segundo sabemos que cuando hay una suma en la que se repite el mismo número varias veces, 4 veces, se convierten en una operación que hemos aprendido. Y decimos, 4 veces el 10, esa es la operación. Y fijaos, que se parece a la suma. 10 más 10 lo podemos resolver con una suma. 10 más 10, 20, más 10, 30, más 10, 40. O 4 veces 10, 40. Lo vamos a ver ahora en grande. Si acordáis, ¿el total lo sabíamos? No. El total no lo sabíamos. Y la regleta de abajo, que son las partes iguales que están ocurriendo aquí, en este caso eran 4 cajas. Pues 1, 2, 3 y 4. Lo he dividido en 4 porque son 4 cajas. Si fueran 6 cajas, lo dividiría en 6. De tal manera que siempre coincide que la regleta de arriba es el total y la regleta de abajo son las partes. ¿Cuántas partes hay aquí? Pues hay 4 cajas. Podrían ser 6, podrían ser 8, podrían ser 2. Bueno, pues aquí hemos dicho que son 4 cajas. 4. Y como son 4, en el círculo lo que digo es, ¿cuántas partes son iguales? ¿Cuántos números de veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Qué número de partes hay iguales? Pues hay 1, 2, 3 y 4 partes iguales. 4 cajas y cada caja tiene 10 rotuladores. ¿Se parece a la suma? Se parece a la suma. Muchísimo. Lo que ocurre es que es una suma en la que se repite varias veces el mismo número. Quiere decir que las partes son iguales. Es una suma en la que las partes son iguales. Las partes son iguales. Y ahí ya se convierte entonces en un dibujo nuevo. Este sería el dibujo de la multiplicación. Conocemos entonces ya el dibujo de la suma, el dibujo de la resta y el dibujo de la multiplicación, que es una suma, pero en la que las partes se repiten porque son iguales. 4 veces 10, 40. El problema entonces se terminaría diciendo, tenemos 4 cajas con 10 rotuladores cada una. ¿Cuántos rotuladores tenemos en total? El total no lo sabíamos, lo hemos resuelto. La respuesta sería 40 rotuladores. Y se resuelve con la multiplicación, que es la suma de varias veces el mismo número. 4 veces el 10. Sabemos la tabla del 4, porque la hemos memorizado, pero sabemos que es 4 veces el 10. 4 cajas de 10 rotuladores. Y recordad una cosa importante, porque muchos niños caen en ese error. Si pusiéramos aquí 10 y el 4,
10 veces el 4, estaríamos hablando de 10 cajas, una caja, 2 cajas, 3 cajas, 4 cajas, y así hasta 10 cajas de 4 rotuladores cada una, que también daría 40, sí, porque sabemos que podemos conmutar 4 veces 10 es lo mismo que 10 veces 4, 40. Pero no es lo mismo 4 cajas, que es lo que dice el problema, con 10 rotuladores, que 10 cajas con 4 rotuladores, aunque el problema es el mismo. Este no sería una reflexión bien hecha. Esa reflexión no estaría bien hecha y por eso yo digo, cuidado con la reflexión, que tenemos que ver bien qué es lo que estamos haciendo. Tenemos que reflexionar bien que son 4 veces el número de partes que son iguales, 10 que es la cantidad que hay en cada parte y que se repite, y el total, que es lo que nos falta. Quiere decir, por lo tanto, que el dibujo de la multiplicación ya lo conocemos bien. Conocemos el de sumar, el de restar y el de multiplicación, que suelen y que vuelven a ser 2 regletas, hemos dicho, pero que tiene un circulito en el que colocamos el número de veces que se repite. Ese circulito es importante, porque aquí si se repite, por ejemplo, el 2, 2, 2, 2, sería una suma. 2, 4, 6, 8, pero como estas son las partes y este sería el total, se podría resolver con una suma, se parece muchísimo a la suma. Pero los niños fabulosos decimos, y las niñas fabulosas decimos, bueno, esto yo sé ya lo que es mucho más fácil hacerlo con una multiplicación cuando se trata de repetir muchas veces. En este caso, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3 y 4. 4 veces el 2. 4 por 2, 8. 2, 4, 6, 8. Así es que con esto recordamos el dibujo de la multiplicación. Ya conocemos los 3, el de la suma, el de la resta y el de la multiplicación. De esa manera sabemos perfectamente qué operación hay que hacer cuando leamos el problema, cuando busquemos los datos, cuando reflexionemos y a partir de ahí la operación y después ya la respuesta al problema. Pues venga, perfecto. Nos vemos en el siguiente vídeo, que ya es el último que nos queda. Buen trabajo.